Como parte recurrente dentro del mundo del doblaje, se encuentran los ya conocidos cambios de voz, siendo hasta la actualidad un tema de discusión por parte de los seguidores del medio, refiriéndose a estos como buenos o malos. En este canal ya se han revisado algunos de estos reemplazos que han ocurrido en algunos proyectos, teniendo un impacto diferente entre sí, pero en esta ocasión se tomará como enfoque principal a aquellos personajes que en gran parte de un material, o varios en los que su personaje aparece, su respectivo actor de doblaje prestó voz para darle vida. Por esto y más, es que en el siguiente video se presentarán algunos casos en los que un personaje mantuvo su voz por mucho tiempo. Comenzamos. Iniciando por los Padrinos Mágicos, ya se sabe que existen varios cambios en todo el transcurso de la serie, que incluso en algún punto se daría lo que se conoce como la decadencia en su doblaje, que eventualmente iría de la mano con el del programa. El caso es que en esta serie sí existirían algunos personajes que no cambiaron de voz, e incluso que retomaron a sus personajes, pero ese es tema para otro video. Entre los más destacables se encuentra el Profesor Crocker, que sería interpretado por Javier Coronel, dándole aquel toque característico en el que conforme pasaban los episodios, el público lo reconocería inmediatamente por el color de su voz. En este caso, realmente se tiene una participación en todos los proyectos a excepción de uno, que viene siendo la primera parte de la hora poderosa de Jimmy Timmy. Sin embargo, durante los episodios de la serie, los demás especiales e incluso las apariciones en la versión live action, sigue teniendo la voz de Javier Coronel, siendo hasta un poco complicado el imaginar al personaje con otro tono de voz. ¿Por qué mi rastreador no me ha encontrado? ¡Un padrino mágico! Pero te aseguro, madre, que no estoy viendo cosas. Después de todo, eres familia, así que podré evadir cualquier responsabilidad. Siguiendo con la niñera Vicky, desde el comienzo de la serie se tendría la reconocible voz de Patricia Azan, mostrando aquel lado malvado del personaje al disfrutar hacer sufrir a los niños que tenía que cuidar, pero en especial a Timmy, y formar parte del motivo por el que tiene Padrinos Mágicos. En esta situación, al aparecer en el episodio piloto con un doblaje realizado en Venezuela, quien prestaría voz en un comienzo sería Heidi Barbosa, pero durante todo el transcurso de la serie, Patricia Azan se encargaría de darle voz al personaje desde el primer episodio, teniendo excepciones como la hora poderosa de Jimmy Timmy parte 1, al igual que Crocker, y un diálogo por parte de Ana Silvetti en el primer episodio de la temporada 6, pero incluso en otros proyectos que involucraban al personaje, estos cuentan con la voz de Patricia Azan. Pues en Madrid son las 9, así que... ¡a dormir! El tonto más tonto de Dinsdale, Timmy Turner. ¡Ya sé! ¡El tacaño del señor Turner nunca me ha pagado! Por último en este programa, no podía faltar el niño dientón de la gorra rosa, Timmy Turner, contando con esa actitud infantil, pero en ocasiones curiosa e ingenua. En este caso, se hablará específicamente de Timmy en su etapa como niño, pues realmente en la serie, esta es la que mayormente se muestra, incluso en algunos otros especiales, como Cazadores de Canales, donde se encuentra con su versión adulta y tiene una secuencia donde crece con el control y su voz cambia. Para Timmy, Johnny Torres sería el primero en darle voz al personaje en el episodio piloto, pero que a partir de las grabaciones, la actriz de doblaje Ariana López propondría a dos personas para darle vida a Timmy, pero al no encontrarse en el lugar del estudio, ella misma se propuso y terminó quedándose con el personaje. A partir de ese instante, prestaría su voz para toda la serie, sin existir algún cambio a excepción de la hora poderosa de Jimmy Timmy, y las canciones en el especial Se acabó la escuela, el musical, siendo uno de los personajes con más recurrencia de su actriz de doblaje. Prefiero ser camarón a ser un prisionero. Yo tenía sueños, quería un camello. Continuando con Rugrats, varios de los bebés y adultos tendrían algunos cambios de voz temporales o incluso por un periodo de tiempo, pero en esta ocasión se destacan a 4 personajes que tuvieron enteramente una participación durante todos los episodios del programa. Comenzando por el único adulto en tener esta característica, está Julio, el padre de Angélica, siendo interpretado por Alejandro Mayén, dándole aquel toque parental, pero siempre cediendo ante las peticiones de su hija. Durante las 9 temporadas, no existiría ningún tipo de cambio ni siquiera en algunos diálogos, como suele ocurrir en proyectos que duran bastante tiempo. Por otro lado, no está de más mencionar que en las películas y en la serie de Rugrats crecidos, aún sería la voz de Julio. ¿Te divertiste hoy en casa de Tommy, nena? Esta fue una gran idea, venir al lago Chiquiwa. Papá trabaja tiempo extra para que mamá no se sienta avergonzada con mis ganancias del trimestre. Por el lado de los protagonistas se encuentra Philly, el cual tendría la voz de Rosy Aguirre, y con esto sería el único de los gemelos en tener aquella tonalidad durante todos los episodios. Y no solo eso, sino que al igual que Julio, en las películas y la serie del 2003, seguiría teniendo detrás del atril a Rosy Aguirre. ¿Por qué dejaste de llorar? Te podrían haber dado lo que quisieras. Ay, por eso me gusta mucho llevar pañales. Vi huellas así en nuestro libro de historias. Como en varios episodios, no podría faltar quien pareciera ser la antagonista de las aventuras de los bebés, siendo Angélica, que tenía la voz de Patricia Acevedo, siendo actualmente una de las voces más recordadas por el público que disfrutaba la serie, y con su participación, por el tono e intención con el que al escucharse, se sabía que haría presencia. Con esto, en algunos episodios, solo tendría un cambio momentáneo en las veces que requerían canto. Para próximos
los proyectos, Patricia Acevedo seguiría grabando a Angélica, pero contando con Maggie Vera en las partes cantadas de la película en París, al igual que en la serie. Pero cuando lleguen los regalos, yo juego con ellos primero. No me quiero quedar en esa casa apestosa con los apestosos y tontos bebés. Y tu mami y papi se olvidarán de ti. Finalmente se encuentra Tommy, quien tendría la icónica voz de Laura Torres, siendo un personaje que hasta la fecha es de los principales por las que se le reconoce. Como parte fundamental de Tommy, estaba esta actitud de líder y a su vez curiosa por explorar nuevas aventuras con los demás bebés, y es que en toda la serie, Laura Torres estaría participando durante todo el proyecto, pero que a diferencia de los últimos dos casos, solo en una película no prestaría su voz a Tommy por cuestiones económicas, siendo la del crossover con los Thornberrys. ¿Sabes algo de comida para perros? ¡Mi papi quiere ser bebé de nuevo! Unos niños se llevaron el chupón de mi hermanito y lo enterraron en el cajón de arena. En una de las películas clásicas de Pixar está Toy Story, que en sus 4 cintas de una u otra forma tiene a su elenco principal de juguetes, y en esta ocasión se tienen a 4 personajes, comenzando con el señor Cara de Papa, que tendría la voz del buen Jesse Conde, y realmente en la historia del personaje en las 4 películas no existiría ningún cambio, incluso si se contaran los cortos animados y algunas apariciones extras, como Disney sobre hielo y Un día en la vida de John Lasseter, siendo difícil el poder imaginarse al personaje con una voz distinta a la ya brindada por su actor de doblaje. B3, lo hundiste, lo arrumbaron. ¿Y tú qué miras, plumero? ¡Cuidado, Rapid! En segundo lugar está Slinky, que sería interpretado por Carlos del Campo, y al igual que el anterior juguete, daría voz al perro resorte durante todas las películas, y aquí en particular ocurre algo más, pues en inglés, la primera voz que tenía Slinky dada por Jim Varney fallecería antes de la tercera entrega, y con esto se llamaría a Blake Clark para sustituirlo y tomar el rol. Ya contando otros proyectos como Disney sobre hielo, Vacaciones en Hawái e incluso Disney Infinity y Kinect Rush, nuevamente el actor de doblaje participaría, siendo de los pocos personajes que tuvieron una voz única en el proceso. Oye, Woody tiene algo así, pero es un hilo. Pues esa es la mala noticia. Ya todos están aquí, Woody. Lo que digas, Woody. Siguiendo con Ham, que tendría la voz de Arturo Mercado desde la primera cinta hasta la cuarta, en ningún momento existe ese desapego del personaje, e incluso en proyectos como Regalitos Toy Story aún seguiría interpretándolo, a pesar de que otros personajes sí tendrían en ese proyecto cambios de voz. Ya en otras apariciones como los cortos o incluso una pequeña aparición en el comienzo de la película de Buzz Lightyear, seguiría teniendo la mítica voz de Ham, manifestándose muy presente hasta la actualidad. ¿Y de dónde eres? ¿De Singapur? ¿De Hong Kong? Ay, ese odioso pollo. Señor malvado Doctor Tocino, para ti. ¡Pero el dinero! Como un último personaje de estas películas, no podía faltar el guardián espacial Buzz Lightyear, quien gracias a que tenía la voz de Tim Allen y este mismo en las películas de Santa Cláusula era doblado por José Luis Orozco, se retomaría el actor de doblaje para ahora interpretarlo como Buzz. En todas las cintas, la voz que hoy en día es muy recordada por las personas que disfrutaron de la saga se mantendría, además de pertenecer al personaje sin algún cambio. De igual forma, existirían ocasiones en las que habrían más juguetes de voz y tendrían la misma tonalidad, como en la segunda película que se tendría el personaje con el cinturón antigravedad, y por otro lado en los bloopers a los que están en la tienda de Al, y en proyectos como los cortometrajes animados, la película del personaje e incluso una serie derivada de la misma, nuevamente no existiría ningún cambio, pero si se cuentan los miniclips de Regalitos Toy Story, ahí sí tendría otra voz, siendo la de Oscar Bonfiglio. Soy Buzz Lightyear. Vengo en paz. ¿Y se acobardó cuando lo empujaron del camión de mudanzas? Esto te detendrá hasta la corte marcial. ¿Cómo pude comer eso? No puedo creerlo. ¡Qué suerte que alcancé el tren! No es fácil controlarlo. ¿Te ayudamos un poco en el viaje? Continuando con uno de los queridos de DreamWorks, se tiene a Shrek, quien en cuanto se habla del doblaje, realmente suele ser un gran tema de conversación entre los seguidores. En este caso, los 3 personajes principales en todas las cintas han permanecido con su misma voz, pues comenzando por Dulce Guerrero, que interpretaría a la princesa Fiona en todas las películas, realmente no existiría ningún cambio durante los proyectos en que hiciera aparición el personaje, incluso en los especiales seguiría doblando a Fiona, con el detalle de que la espectacular Navidad de Burro, en la parte cantada, sería dada por Diana Alonso, pero en la interpretación sigue teniendo a Dulce Guerrero. Pues lo siento, pero tu trabajo no es mi problema. Tú sabes que siempre serás bienvenido aquí. Perdón, Shrek, ¿podrías ponerle al mal tiempo buena cara? Mejor afuera que dentro. Continuando con Burro, de este ya se sabe todo el proceso para encontrar una voz, al no tener principalmente opciones como un Star Talent, pero derivado a que finalmente un actor de doblaje que se comentará más adelante sí quedó como el protagonista, el Star Talent pasaría a segundo plano, siendo con el personaje de Burro. Para este caso, Eugenio Derbez sería de los pocos Star Talents en brindar voz a su respectivo personaje durante todos los proyectos que apareció en la pantalla grande, desde Shrek 1 hasta Shrek para siempre, teniendo adaptaciones en conjunto a El Gus Rodríguez. En cuanto a los especiales, solo en el de Shrek Espeluznante habría un cambio de voz, pero eventualmente en el del fantasma de Lord Farquaad sí regresaría Eugenio.
Lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto. De todas formas, ya había quedado con el Pinocho para ver el fútbol. ¿No crees que deberían comprarse unas pijamitas? Pero feliz, es una fiesta, Shrek, ¡anímate! Por último, pero no menos importante, se tiene el logro favorito de muchos, siendo Shrek, en el que, como se mencionaba anteriormente, había nombres como el de Eugenio Derbez, El Loco Valdés, Adal Ramones y Rafael Inclán, siendo este último primo de Alfonso Obregón, y después de algunas pruebas y no convencerse de ellos, decidieron apostar por Alfonso, y hasta la fecha, ha llegado a ser el personaje con el que más personas lo relacionan inmediatamente. En sus participaciones, realmente en todos los proyectos, Shrek tendría esta continuación en la voz, resaltando que en la primera película tenía un tono más juvenil a petición del cliente, mientras que en los siguientes proyectos, ya contando con los especiales, de igual forma, existiría el seguimiento. Piensa, si te portas mal, el logro te va a comer. ¿Eso no te molesta? Y necesitamos tiempo para estar juntos. No sé hasta cuándo podré seguir con esta farsa, Fiona. ¡Esto no era parte del trato! Como parte de Nickelodeon, entre sus personajes más conocidos está Bob Esponja, teniendo una amplia aparición en múltiples proyectos. En este programa, existen varios actores de doblaje que elaboraron en su respectivo papel, hasta la fecha, comenzando por Armando Volcanes, que ha prestado voz al holandés volador desde el comienzo, además de tener una participación en el juego de la batalla por fondo de bikini en su versión rehidratada. Llegamos a perturbar al holandés volante en su propia guarida. Tú no sabes nada sobre mi vello facial. El actor de doblaje Juan Guzmán, además de prestar voz a Parche el Pirata durante toda la serie, se encarga de los insertos que aparecen en los episodios, así como otras versiones de la intro de la serie. Incluso en la película vuelve a dar voz a los insertos y da voz al capitán de la tripulación de piratas, a pesar de que este realmente no es el personaje de Parche. ¡Odio la tecnología! Entradas para la película de Bob Esponja. Bob Esponja, la película. Uno de los personajes principales y más populares del mundo de la caricatura es sin duda Calamardo Tentáculos, el cual tendría la voz de Renzo Jiménez desde la primera temporada hasta la actualidad, teniendo en un comienzo una tonalidad más nasal que eventualmente iría desapareciendo, pero que traería consigo grandes momentos de Calamardo. En toda la serie, no existe ningún episodio en que la aparición del personaje no cuente con su voz, además de participar en las películas, el videojuego rehidratado e incluso formando parte ahora del doblaje de Campamento Coral. Ese chirrido nos hará enloquecer a todos. Obstruye las vías respiratorias y ahora no puedes respirar. Del lado del protagonista, se sabe ya que en cuanto a los cambios de voz realmente sí existen algunos, pero en este caso a partir de la segunda temporada, Kai Mahal Martínez ya no le daría voz a Bob a causa de ser vetado de Etc. Group al estar dentro de un sindicato con otros compañeros para un pago justo. Aquí es donde entra Luis Carreño, que ya lleva bastantes años dándole voz a Bob, siendo en un comienzo bastante similar a la que usaba para el programa de CatDog, y eventualmente este iría dándole su toque conforme pasaban las temporadas hasta llegar a la que se conoce actualmente. Entre la participación del personaje, daría voz hasta mediados del 2015 en el estudio de Venezuela, pero en ese entonces se mudaría a Miami, e informó que continuaría realizando las grabaciones del programa a pesar de la distancia, tornando así la serie en un doblaje en colaboración después de 16 años, siendo exclusivamente grabado en Venezuela. Conforme la llegada de otros proyectos, existirían algunas apariciones externas como el musical de la esponja que podía volar, fragmentos del programa como el que se encuentra en la cinta de Ted, y estos se grabarían en México, por lo que evidentemente Luis Carreño no los doblaría, ni se recuperarían archivos de doblaje, sino Kai Mahal Martínez, quien ya se había mudado al país, incluso redoblando un fragmento de la segunda temporada, siendo una pequeña muestra de cómo pudo haber seguido sonando Bob. En cuanto a las películas, en todas tendría la voz de Luis, pero en la de Un héroe fuera del agua, Pepe Toño Macías daría voz a Bob por 4 loops. Hasta la fecha, Luis Carreño es quien sigue siendo la voz oficial de Bob Esponja en Latinoamérica, además de estar dentro del proyecto de Campamento Coral, e incluso confirmando las grabaciones de la temporada más reciente de la serie principal este mismo año. ¡Oye! ¡Mi cerebro tiene una idea! Está bien. Bart, ¿podríamos hablar de esto en otra ocasión? ¡Chispas, Larry! ¡Vaya que te has descuidado! Finalmente por este video, se tiene el doblaje de Madagascar en sus 3 películas y unos cuantos especiales, siendo uno de los proyectos que logra mantener a su elenco principal en casi todos los materiales, pues con las voces de Gloria, Marty y Melman se tendría un seguimiento total, desde la primera cinta hasta el especial de la pócima del amor en el año del 2013, siendo así que no se tiene algún desapego en las voces dadas por Dulce Guerrero, Alfonso Obregón y por supuesto Ricardo Mendoza. Bueno, dicen que hay espacios abiertos en Miami. ¿A dónde crees que podríamos ir de vacaciones? Quiero que todo el mundo se aparte.
Oigan, monjas, ¿cómo se llega? Pero yo quiero ir a Miami. Con la misma pesadilla, ¿eh? Ese fue mi primer termómetro rectal. Lo tienes que reconocer, es un salvaje. Pero ustedes pueden repararlo, ¿verdad? ¿Verdad? En lo ocurrido de Alex el León, ya se ha hablado anteriormente el único cambio de voz en el personaje, siendo en el especial de la Pócima del Amor a causa de que Ricardo Tejedo se encontraba de viaje y durante las grabaciones no podría presentarse, siendo reemplazado por Raúl Anaya en aquel momento, pero eventualmente sí retomaría el personaje en el episodio final de Viva el Rey Julien en una reanimación de cuando llega a la isla de Madagascar. En cuanto a las películas, sí doblaría al León de Nueva York, pero además en la serie de Los Pingüinos de Madagascar, este tendría una aparición, pero no con la voz de Ben Stiller, y aun con ello se mantuvo al actor de doblaje, otorgando aquella continuidad del doblaje. ¡Es viernes! ¡Día de chamacos! ¿Hay motivo para celebrar? ¿No están viendo el avión? Yo envejezco bien, pero los demás se veían horribles. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Conocías alguno de estos casos? ¿Cuáles te gustarían que estuvieran en una segunda parte? Tu opinión siempre es bienvenida en la caja de comentarios. Agradezco mucho el apoyo brindado a los videos semana con semana. Sin ustedes, esto no sería posible. La tarde del martes hemos llegado a los 30,000 suscriptores. Gracias, chicos. Los dejo con los comentarios destacados. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.